Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta exposición es el cierre de la serie Felices y Realizados, y en sí es la segunda parte de la primera prédica que expusimos el domingo anterior, que se tituló Somos la sal y la luz del mundo. El domingo pasado, perdónenme que sea repetitivo, tocamos solamente el primer punto que tituló Jesús relata una connotación positiva que viene a ser su deseo íntimo para nosotros. Hoy vamos a ver los dos puntos restantes. En la exposición de la semana pasada nos centramos en la primera parte del versículo 13 y 14, en donde el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, a todos nosotros nos entregó dos figuras literarias que describen lo que Él espera de nosotros. Específicamente, ¿qué espera Dios de todo creyente? Que sea sal y luz espiritual en un mundo caído que a oscuras supervive, pero alejado de la voluntad divina. Y también desde el inicio de esta serie hemos dicho que el camino que Dios revela para que seamos felices y realizados tiene como natural obstáculo educativo lo que la filosofía humana nos ha dictado durante casi toda nuestra vida y que continúa haciéndolo en la actualidad. ¿Por qué lo continúa haciendo? Porque es parte del conflicto espiritual. Hasta que exista este sistema de cosas, la filosofía del mundo va a intentar influenciar en nosotros. También puntualmente recordamos cuál es esta filosofía, cuál es la estrategia para desbarrancarnos con respecto de la visión divina para que seamos felices y realizados. Se intenta que los nacidos de nuevo piensen que la felicidad y la realización personal forzosamente está ligada al materialismo, que forzosamente está ligada a los deseos cumplidos y a la satisfacción del yo. Y esto no es así, claro, desde el punto de vista divino. Asimismo, ya explicamos que el significado de ser sal y luz, mientras transitamos por el mundo, ha establecido algunas verdades que ya les hemos visto, pero en forma de interrogantes, tales como que no hay mayor privilegio y responsabilidad que darle luz y sal espiritual a otro ser humano, que no hay mayor privilegio y responsabilidad que demostrar a nuestros congéneres cómo, vinculados en Cristo, puede haber una forma diferente de alegrarse, sin dobleces, entregándoles una perspectiva diferente, repito, de cómo alegrarse, cómo divertirse, de cómo logramos estabilidad emocional. Pero también signamos la semana pasada que en este primer punto de ser sal y luz, que solamente es el estado ideal, es un deseo de Dios para nosotros, pero que puede ser torpedeado. Y bueno, y que este estado ideal solamente es lo que antecede para tener oportunidad de ser bienaventurados al nivel que propone nuestro hermano Mateo en el capítulo 5. Bueno, todo esto es parte del bloque introductorio que hemos estado rememorando toda la serie. Y hoy nos vamos a adentrar en los dos puntos restantes. Pero antes de tocarlos, vamos a volver a leer de la lectura bíblica lo que signó nuestra hermana Ruth. Busquemos nuevamente Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. El Evangelio según nuestro hermano Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Una vez que lo tengamos,
con excepción de los que están delicaditos de salud, le voy a pedir por favor que nos pongamos de pie. El Evangelio según nuestro hermano Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 16. La palabra del Señor dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Por favor, permítame dirigirlo en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos y todos los que probablemente son invitados, comprenden o deben comprender que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio, porque ninguno de nosotros es perfecto, Señor, y entregamos muchas falencias, Señor. Señor, pero usted me ha dado la oportunidad hoy día de ser su vocero. Hable, Señor Yahvé, utilice el trabajo que he confeccionado para que mis hermanos y todos los que estemos en este auditorio comprendamos, Señor, los dos puntos que vamos a enseñar. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Y estamos entrando al segundo punto. Jesús relata una connotación negativa que viene a ser lo que no desea que ocurra con nosotros. Lo que Él no desea que ocurra con nosotros. Y vamos a leer, hermanos míos, el versículo 13, pero vamos a tratar primordialmente la segunda parte. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Ya lo hemos tratado. Hoy día nos vamos a centrar en la segunda parte. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ya hemos establecido que lo que leemos en nuestra Reina Valera 1960, ya, sal, que automáticamente lo relacionamos con el cloruro de sodio, ¿no es cierto? Ya, pero en esta versión es el vocablo del griego koiné halas, que no solamente significa sal como sazonador y preservante, también implica la figura literaria de la prudencia con que Dios desea que nos comportemos, que desea Dios que sea nuestra distinción en un mundo decadente y enfermo moralmente. Ojo que no estoy diciendo que seamos perfectos ya, porque perfecto solamente uno, Jesucristo. Pero lo que Él desea que sea notorio, nuestro intento, escúcheme por favor, nuestro intento de imitar las prácticas y nuestro intento de repetir la cátedra, la doctrina que ejerció Jesús de Nazaret durante su ministerio terrenal. Repito, esta segunda parte es vinculante a lo que el Señor no desea que a ninguno de nosotros nos suceda, que está expresada en el siguiente pensamiento. Él no desea que ninguno de nosotros le ocurra esto, pero si la sal se desvaneciera, Él no desea que nos desvanezcamos. Dicho en otras palabras simples, existe el peligro que se exfume en un verdadero nacido de nuevo la prudencia en su comportamiento. Existe el peligro que comience a cerrar la boca más de lo común, o en defecto, escúcheme, porque esto es triste, que hable sandeces del Evangelio.
por ejemplo, una sandez del Evangelio, es decir que debería existir pastoras en una iglesia. ¿Se dan cuenta? Sandeces en el Evangelio. ¿Ya? Ahora, lo que leemos en nuestra Reina Valera en castellano, desvaneciere, es el término de griego koiné moraino, que define lo siguiente: hacernos insípidos, o sea, sin sabor, o sea, sin la vitalidad adecuada para ser un embajador de Cristo. Ese es el peligro que existe. Figuradamente, volvernos pasivos al actuar. ¿Cómo es esto? Porque no se olviden que el Evangelio es una relación de amor. ¿Y por qué digo que es volvernos pasivos al actuar? Porque perdamos la pasión del enamorado que conquista por el título de su amado. O sea, que nos volvamos simplones. Algo así más o menos como que yo diga: yo te amo, pero no estoy dispuesto a sacrificarme por ti. Qué simplón, ¿no? Amar y no estar dispuesto a sacrificarse. Algo así que digamos: yo te amo, pero que no hagamos las obras que el amado desea que hagamos. A revisar la familia idiomática del término griego moraino, se aprecia que deriva del vocablo del griego koiné, moros, que define, escuche, a un aburrido. Oiga, qué aburrido un creyente que no quiere hablar de Cristo. Qué aburrido un creyente que hable sandeces. No capta la atención de una persona que esté en la sana doctrina. Qué aburrido un creyente que no intente imitar a Cristo. Pero este término aburrido viene acompañado de otro: necio o aburrido. O también viene acompañado de otro sinónimo, con cual se podría definir el término moros: un insensato moral. O sea, una persona que se comporta absurdamente. Eso es lo que Dios no quiere que suceda con un creyente. Y si vamos más atrás, el término moros, que es la familia idiomática del término que en el griego koiné define sal, el término moros viene del vocablo musterión, que implica, escúcheme, cerrar la boca. Ahora, la idea define un silencio impuesto por ritos religiosos. Y como usted sabrá, y si no sabe, entérese, que todo lo que hace el hombre es un rito religioso. Uno para la gloria de Dios y otro para la gloria del enemigo de Dios. ¿Ya? Y cuando un creyente decide callar o hablar sandeces, ya está haciendo musterión, cerrando su boca, un silencio impuesto por un rito religioso. O sea, qué triste, ¿no? Qué ambivalente, ¿no? Que servamos a Dios y servamos al enemigo de Dios. Usemos un poco el conocimiento del idioma original para explicar un poco mejor lo que Jesús no desea que nos ocurra. Que siendo embajadores suyos, vivamos en lo absurdo, vivamos en lo ilógico, de llevar nuestra embajada en forma irracional. Y si así no volvemos, seremos insípidos para el adelanto del Evangelio. Pero acá viene la pésima mala noticia, que no solamente seremos insípidos para el adelanto del Evangelio, sino seremos piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Repito, horror. Un embajador de Cristo insensato, necio, mudo, sin muestras maduras de amor. O sea, estoy hablando que no está haciendo el intento. Porque mire, todo lo que yo estoy diciendo, tranquilamente en algún momento puedo calificar mi persona. Porque tenemos unas de cal y otras de arena. Pero horror. Aquel creyente que cuando se da cuenta no recorre el camino de la metanoia y que no está intentando sanamente imitar y hablar correctamente de Cristo. Horror. Que se autoimponga a un creyente una especie de culto religioso de callar de Cristo porque no conviene. Que se autoimponga una costumbre religiosa, ¿ya?
de no ser luz a las naciones cuando sea su oportunidad. Ahora, yo deseo que nos demos cuenta generalmente que esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿ya? Ocurre mucho antes. ¿Y saben cuándo ocurre? Cuando el creyente es displicente en discipularse, en aceptar consejería, en aceptar ser predicado por sus maestros naturales. Cuando el creyente es displicente y deja de lado su contacto directo con la Escritura. Y con esta lógica diremos, ¿no? ¿Por qué se vuelve mudo? Porque ¿cómo saber hablar de lo que no se ha aprendido? ¿Y cómo saber de Cristo, de sus planes, de su ciencia, de su sabiduría, de su esperanza, si vivimos todo el tiempo que estamos despiertos, atosigándome solamente de lo secular? Hermano, qué maravilloso que una señorita estudie ingeniería. Qué perfecto que un joven tenga la categoría de una estrella de fútbol y decida ser partícipe de la escuela juvenil de la Alianza Lima. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué perfecto! Que un hombre decida ser el mejor padre del mundo y aprenda a cocinar, a lavar, a planchar, que aprenda a pañales y un sinnúmero de cuestiones. ¡Qué maravilloso! Pero qué triste y lamentable cuando por hacer esto descuida completamente su crecimiento en Cristo. Qué triste que la pasión por el fútbol, pasión, ¿no? O por su amor por lo lógico que es el ajedrez, lo aleja de su correcta edificación. Hermanos, tenemos que aprender a ser equidistantes. A mí me encanta el fútbol. Me encanta el ajedrez. Y tengo otro tipo de hobby, ¿se dice? ¿Está bien dicho? Bueno, si así es en el English Alphabet, así debe ser. La cuestión está en que usted puede tener sus diversiones y las cosas en las cuales usted puede salir, pero tenemos que ser equidistantes, porque mis intereses pasionales o mis intereses intelectuales no me tienen que orillar a dejarme edificarme en Cristo. Ese es un clásico error que realizan los creyentes que están buscando su realización y felicidad personal con la filosofía del mundo. ¡Qué fatal! Cuando nos volvemos mudos, cuando callamos, mysterium, y no actuamos coherentemente en el momento que tenemos que actuar. ¡Qué terrible!, ¿no? Ser piedra de tropiezo porque estamos más atentos a nuestros planes impuros, porque esos planes ya ganaron nuestro corazón. O sea, ya no estoy hablando ahora de cosas buenas, sino de planes impuros. Por ejemplo, hacerme millonario no en el tiempo que educa un trabajo económico, sino abusando de mis clientes. Qué triste, ¿no? O qué triste, ¿no? Tener problemas con mi esposa y estar buscando una canita en la calle. Qué triste. Completamente triste. Pero a eso se termina. O sea, los que desoyen voluntariamente la visión de Dios para su vida comienzan a tener serios problemas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Se ha ido la luz, ¿no? ¿No? Gracias. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Qué triste.
que los que creyeron voluntariamente dejan de hablar. Y no dejan de hablar en ese momento. Han decidido dejar de hablar desde que comprenden que no estamos llamados a las sandeces. Y para no las sandeces tengo que estudiar. Por ejemplo, para presentar esta exposición, yo por la cultura que tengo podría pararme ante ustedes y predicar 1 hora. Pero qué triste si yo hago siempre eso. Porque debo estar preparado para predicar en cualquier momento. Pero si con anticipación me dicen, tengo que preparar un trabajo para el Señor. Y qué triste cuando uno decide no preparar porque está confiado en lo que tiene o en lo que vale. Y ¿saben qué? Perdónenme la expresión, pero yo sin Cristo y sus métodos no valgo nada. Hablo en mi persona. Usted no sabrá no sé cómo se cataloga. Espero que todos estemos de acuerdo que no saldrá nada bueno, por el contrario, malo, evadir una embajada. Porque evadir una embajada nunca es el agrado de ningún gobernante. Pues ese embajador representa al gobernante y debe representar los intereses del reino. ¿Y saben qué? Si usted ha nacido de nuevo, no interesa qué lugar ocupe en una iglesia. Usted es embajador de Cristo. Usted lo representa, como el que está predicando también. Continuemos con la idea que registra nuestro hermano Mateo, que Jesús dio en el Sermón del Monte. Dijo, ¿con qué será salada? Explico. Yo aprecio la siguiente implicancia derivada. Si nosotros no cumplimos con el papel que nos toca, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser luz y sal espiritual en el mundo? Pues le digo cuando el creyente decide callar, ¿sabe quién ocupa su puesto? Aquel que no cree en Cristo. Si yo estoy en un grupo humano trabajando y yo veo una injusticia y yo decido callar, el que no representa a Cristo se da cuenta y toma la batuta. Y yo le soy bien sincero, cuando fui policía cristiano, nunca permitir que una persona que denigra a Cristo tome la batuta. Porque qué triste, cuando por nuestros intereses seculares dejamos que el santo nombre de Cristo sea pisoteado. Pero pastor, ¿cómo es posible? Es posible, porque si mi delante se comete una injusticia y yo callo, yo no estoy siendo embajador de Cristo. Yo no estoy siendo, estoy hablando, aplicando en el trabajo secular. Pastor, pero te pueden despedir. ¿Y? Pastor, lo pueden botar del trabajo. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. Porque así moramos y vivamos, del Señor somos. ¿Ya? Y este es el ser o no ser que un creyente tiene que aceptar en su propia vida. Pero esto no es directo, ¿no? O sea, por eso que en una iglesia se les edifica. Porque el Señor, que es maravilloso, en el momento permite el conflicto. Pero cuando un creyente sistemáticamente no desea que se le aconseje, no desea ser discipulado, el Señor igualito va a permitir el conflicto. ¿Para qué? Para que sienta vergüenza y para que se dé cuenta que él no está siendo embajador, no porque Cristo no lo está armando, sino que él no está tomando las herramientas educativas y los dones que Dios ha puesto en él. Aseguro, el Señor deseaba que de ahí en adelante todos los que somos su familia espiritual meditemos con respecto de nuestra responsabilidad de ser sal y luz espiritual en el mundo. Pero sigamos con la figura literaria de sal y continuemos con el pensamiento que continúa, que leemos en nuestra Reina Valera 1970. Si se disipa, si desaparece, si no nos distinguimos como desea nuestro Señor y Salvador, dicen las Escrituras, no sirve más para nada, sino para echada afuera y hollada por los hombres. El no sirve más para nada debe ser ampliamente entendida, pero juntándola con la segunda figura literaria que dice para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, cuando perdemos sabor, cuando perdemos esa capacidad de retardar lo inmoral, comienza en el creyente una decadencia espiritual que tarde o temprano nos va a llevar a niveles paupérrimos,
que no son correctos ningún príncipe, ninguna princesa del Señor. Y esto es lo que el Altísimo no desea que ocurra con ninguno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es un ser, Él es una persona, y escúcheme, tiene suficiente sufrimiento con que la mayoría del género humano, que todo es su creación, todo le han dado la vuelta, le han dado la espalda. ¿Usted cree que Dios no sufre cuando se entera de una violación? ¿Usted cree que Dios no sufre cuando se entera que un villano se apropia de una nación y lo vuelve por dioseros? ¿Usted cree que Dios no sufre? Pero Él ha dejado que el mismo hombre pague las consecuencias de su propio pecado. ¿Ya? Pero Él sufre. Entonces, Él ha buscado un puñado de hombres y mujeres para que sean sal en medio de un mundo paupérrimo e inmoral. Y ese es usted y es mi persona, si hemos nacido de nuevo. Y lo que Él desea, que nosotros no seamos esclavos del pecado, que no nos estemos sometidos por miedo a otros seres humanos, e incluso que no estemos sometidos a sustancias sin vida. ¿Qué sustancias sin vida someten al hombre? El alcohol, las drogas, las tarjetas de crédito, los videojuegos y otros más. Porque a veces te someten. Yo me acuerdo con mi esposa, ¿te acuerdas que cortaste la tarjeta de crédito? ¿No? Dijo, no, esto no va más. Y las cortó. Porque a veces sin darte cuenta te vuelves esclavo, hermano mío. Y cuando eso ocurre, tienes que cortar. Por eso conversaba temprano con un varón y yo le decía, el mejor estado del hombre es el casado. Porque cuando al hombre le falta fuerza, la mujer punche lo ayuda. Y al revés. Al revés. ¿Por qué? Porque podemos terminar esclavos hasta de cosas inmateriales. ¿Ya? El no sirve para nada implica que vamos perdiendo la esencia en pos del evangelio y que no sumaremos ya, sino lo contrario, restaremos. Y será útil, sí útil, pero no para Cristo, sino que terminará como alfombra para caminantes impuros en este mundo. Y esto inicia de poco a poco, cuando contaminamos nuestra esencia educativa, cuando mestizamos nuestras costumbres, cuando agregamos o retornamos a filosofías huecas. Poco a poco se va perdiendo la esencia de ser sal y luz en el mundo, y poco a poco cada día menos capaces de ser luz en un mundo en tinieblas. Voy a dar un solo ejemplo, ¿ya? ¿Cómo enseñar sobre el no al consumo de las bebidas alcohólicas si cada vez que es mi cumpleaños en mi casa nos ponemos entre pisco y nafta? ¿Cómo puedo enseñar no a las bebidas alcohólicas si cuando es cumpleaños de mi esposa, de mis hijos o de mi causita me pongo entre pisco y nafta y el resto no? Porque es una tradición familiar de vez en cuando tomar. Una práctica constante de algo incorrecto en un maestro hace que comience a actuar en mysterium. O sea, se impone un silencio. ¿Por qué? Porque siente vergüenza. Segundo, también, ¿por qué se impone un silencio? Porque le conviene, ¿no? Porque le conviene. ¿Cómo yo enseñar que pese a que tengan problemas en su casa sean fieles con sus esposas o con sus esposos si yo acostumbro a sacarle la vuelta a mi esposa? Me impongo un mysterium. Y qué triste y lamentable cuando esto ocurre con un creyente. Qué triste y lamentable cuando regresamos a filosofías huecas. Qué triste y lamentable. Porque cuando eso ocurre, le bajamos los decibeles de nuestras predicaciones. Óigame, yo he conocido unos predicadores, pero que, ay Dios mío, me hacían llorar, ¿ah? Y con el tiempo bajan los decibeles, bajan los decibeles, bajan los decibeles. ¿Por qué será? Cada uno sabe su respuesta. Yo he decidido no bajar los decibeles. Por no bajar los decibeles significa que estoy intentando no ser esclavo del pecado. Mestizar también nuestras alegrías
mestizar nuestro mensaje. Es el dilema de ser o no ser. Y, por ejemplo, si yo caigo en ese estado que hablé del estar tomando de vez en cuando, por tradiciones familiares, ¿saben lo que alguien podría decir con mucha razón y lógica? Que ese predicador no sirve más para nada. Quiero que esto sea cristalino como el agua. ¿Han comprendido? Yo sé que sí. Porque si yo sé muy bien una cosa, que sé muy bien explicar el asunto. No permita que esto ocurra con usted. No permita. El Señor, cuando usó esta analogía con la sal, conocía la cultura y el contexto en el cual se desenvolvían los judíos de su época. Explico. A inmediaciones del Mar Muerto, la sal estaba mezclada con yeso y otros minerales que a la sal de ese lugar en específico le daba un mal sabor en la boca. Y era ineficaz como preservante porque no era pura. Y él la usa como ejemplo de lo que le puede pasar a los discípulos que acostumbran mezclar lo puro y lo noble con aquello que es parte de la sombra del mundo. Y en el verso 13, no sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Cuando comencé a investigar, nuestro hermano en Cristo, MacArthur, nos ayuda con su investigación. Y él dice, esta sal era de mala calidad. Y como era de mala calidad, pero como los romanos, no lo escribe así, pero es comprensible. Como los romanos son un pueblo muy práctico, no sirve para las comidas, pero sí sirve para pavimento. ¿Y por qué como pavimento? Porque sea de buena o sea de mala calidad el cloruro de sodio, si usted lo concentra en cantidades, no permite que crezca la vegetación. Y así se conservan las calzadas, porque el gran problema de las calzadas antiguas, no de las del Tahuantinsuyo, porque esas son otra cosa, ya eran pira sobre pira y no quedaban nada. Las del mundo antiguo, el gran problema era que con el tiempo la vegetación crece y gana espacios a lo que hace el hombre. Entonces ellos encontraron usar esta sal que no sirve para sazonador y que no sirve para preservante, pero que sí sirve para evitar que la vegetación crezca. Y esta analogía es terrible, porque quiere decir que esta sal no sirve para hacer preservante, no sirve para darle sabor, pero sí sirve para crear muerte. Y en eso nos podemos volver. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque si yo comienzo a comportarme inmoralmente, porque si yo comienzo a volverme mañoso y abusivo con los congéneres que confíen en mí, si yo como soltero o como casado comienzo a tener amorío con incrédulos, si comienzo a chupar de vez en cuando con mis causitas, simple y llanamente con ese accionar, no dejo de ser sal. Pero soy esa sal que solamente produce muerte. Y qué triste, ¿no? Haber sido llamado para hacer sal y luz en el mundo y terminar siendo una sal que produce muerte. Porque usted cree que no muere la mujer cuando se entera que su esposo le sacó la vuelta. Algo en ella muere. ¿Y no será lo mismo con el esposo? No muere una congregación cuando se entera que el tesorero ha chapado del plata de la iglesia. No muere de esperanza, no se fastidia un poco la fe. No muere la esperanza cuando ven que una persona que ocupa un cargo importante es abusivo, gritón y es autoritario. Qué triste y lamentable que aquellos que somos llamados a ser embajadores de Cristo matemos la fe y la esperanza. Ahora, ¿saben el asunto? Es difícil matar la fe y la esperanza en una persona madura en la fe, pero los niños, los que tienen problemas, los que recién están empezando a confiar en Cristo. Claro, los maduros de la fe no se van a alejar de Cristo, pero ¿saben qué? Los maduros de la fe también son seres humanos comunes y corrientes. Y sufren cuando aquellas personas que se supone lo tienen que amar, lo tratan como una porquería. Si no es tratar como una porquería a un hermano en Cristo que está trabajando correctamente y porque algo sale mal yo lo grite delante de todos, ¿no tienen ustedes ganas de llorar si le ocurriera eso?
pues esa sal, ese creyente que hace eso, está pareciéndose a la sal que mata la vida, que surge porque tiene que surgir. Y yo no deseo que ninguno de mi grey sea ese tipo de sal. No lo deseo. Porque así, repito, debilitamos la fe y la esperanza en otras personas. Somos como sal denigrada cuando callamos, cuando se presenta la oportunidad de hablar en Cristo. Somos como sal denigrada cuando no aprendemos la doctrina correcta y hablamos sandeces en el Evangelio. Somos como sal denigrada cuando no ayudamos a otras personas a que sean felices. Hermanos, ¿es tan difícil dejar que una persona sea feliz? ¿Es tan difícil, hermano? ¿Por su perfeccionismo? ¿Es tan difícil que una persona sea feliz? ¿Es tan difícil dejar que esos niños sean felices? No, que tienen que estar en silencio, el culto, que no, que cómo es posible que se caiga en la boca. ¿Es tan difícil esperar que con tranquilidad ellos comprendan y tengan la capacidad cognitiva que tenemos nosotros los adultos? Pregunto, ¿es tan difícil? No. Pero hay veces, como decían las antiguas, ¿no? A veces la vaca o el toro, ¿no? La vaca no se acuerda cuando era ternera y el toro no quiere acordarse cuando era torete. Hermanos, porque todo llega con su propio peso. No nos ha dado Dios magníficos regalos para que así nos comportemos. Pero la verdad del asunto, hermanos míos, que si algo de esto está ocurriendo en un creyente, la Biblia nos orilla a que tenemos que despertar de la indolencia, de la rebeldía, de haber dejado de ser oidores, porque el que deja de ser oidor se prepara para dejar de ser hacedor, porque eso advierte Santiago. Y esto es lo que no desea el Señor Jesucristo que nosotros seamos. Por eso que Él pide un cambio de rumbo, dejar de priorizar nuestro yo, dejar de priorizar nuestro yo sobre los planes amorosos y sacrificados del Señor Jesús, dejar de priorizar nuestros planes materialistas y por ello dejar en última instancia el separar un tiempo para aprender de Cristo. Pastores, que el tiempo es dinero. Yo he escuchado eso a algunos amigos que comercian. El tiempo es dinero, el tiempo es oro. Y bueno, es tanto el oro que se olvidan que hay un oro más puro y que está ese tesoro escondido en la palabra del Señor. Levítico, capítulo 2, versículo 13. Levítico. Capítulo 2, versículo 13. Miren la figura literaria de la sal. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 3 veces repite sal, ¿no? Error literario, no, sino que es un concepto muy importante. ¿Y cuál es el concepto? Que desde antiguo, ¿ya?, la sal fue usada como figura literaria de lo que esperaba Dios de sus siervos. ¿Qué es lo que espera Dios de sus siervos? Lealtad. Que intentemos imitarlo, que intentemos aprender nuestra historia, de nuestra herencia educativa, de la misión que Dios nos ha dado, del motivo por el cual Él murió en la cruz, del motivo por el cual yo debo aprender a respetar a la mujer que me dio los jugos de su juventud, que yo debo de aprender a tantas cosas que por naturaleza no quiero hacerlo, que tenemos que aprender a pedir perdón, a aceptar el perdón. Hermanos, la vida es tan difícil y tan corta, y a veces la estamos desperdiciando por olvidarnos que Dios quiere que seamos sal y que seamos alegría en este mundo, y por un perfeccionismo erramos el rumbo.
Dios quiere que seamos leales. Y solamente puede ser leal a Cristo el que ha decidido ser salvo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Señor Jesús era pomposo? Y que cuando se equivocaban sus discípulos se enojaba y ¡ah! Los ladraba. Él veía y dijo: a este le pongo piedrita, a otro le pongo los hijos del trueno, porque eran pues irascibles, y así les bajaba los decibeles. Porque, hermanos míos, ya la risa, ya la sonrisa es una herramienta muy maravillosa para evitar que los ánimos se caldeen y que las personas comprendan que hay cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, decirle a Ariel entre broma y va a Jay, ¿no? Que no debe ser aliancita. A ver si cambia ese muchacho. Esta es una broma. Esta es una broma. Hermano, no hay lealtad en priorizar la consecución de nuestros anhelos y rebelarnos contra la visión de Dios. No hay lealtad a Dios cuando, porque un deseo no se nos cumple, arrojamos lejos la cruz de Cristo. Arrojamos lejos la cruz de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Dios no es la lámpara de Aladino. Hermano, yo tengo tantos planes para mi casa, para mi familia, para mi vida, y muchas veces no se cumplen, ¿no? ¿Y qué? ¿Abandono el Evangelio? ¿Voy detrás de mis sueños? Lo que nos lleva al tercer punto. El método divino que nos comparte para ayudarnos a ser felices y realizados y hacedores de felicidad. El método divino que nos comparte para ayudarnos a ser felices y realizados y hacedores de felicidad. Mateo capítulo 5. Versículo del 14 al 15. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, nos está presentando una simple lógica, ¿ya?, que debemos asimilar. La ciudad nos representa a nosotros, la luz a la labor que tenemos que realizar. Pregunto, ¿Dios acaso nos ha puesto para pasar inadvertidos e indolentes? Recordemos, hermanos, escúcheme, el demonio sabe quién es usted. Su vecino sabe si usted es creyente. En su colegio saben que usted es creyente. En su trabajo saben que usted es creyente. Y a veces nos dan el motecito, ¿no? Cristianito o hermanito. Y puede existir alguien, algún creyente, que por vergüenza intenta evitar a Cristo. Pasar como cristiano secreto. Y puede pasar eso, ¿ya? Pero ¿saben qué? Es un intento vano. Es un intento vano. ¿Por qué? Porque la figura literaria es cierto. Es imposible esconder una ciudad. Forzosamente se va a ver. Se va a ver. Forzosamente se va a ver. Yo no quiero que en mi colegio sean... no quiero. No, que nadie se entere, que nadie se entere. Y viene mi papá a hablar con la profesora y le dice: directora, Dios la bendiga. Una ciudad no se puede esconder. Acepten lo que son. Y luchemos detrás de Cristo. Seamos buenos o malos creyentes, seamos nobles o iracundos, seamos de los que hablan en doble sentido o aquellos que intentan no posar sus ojos donde no lo deben posar, nadie va a pasar desapercibido. Nadie va a pasar desapercibido. Verso 15, la segunda parte, dice: y alumbre a todos los que están en casa. Hermanos, ese término que en castellano le damos casa es el vocábulo en el griego koiné oikia, que implica residencia literal o simplemente una morada, una casa, pero que implica familia. Pero ese término deriva del griego koiné oikos, que define a una familia en una casa, escuchen, o en un templo. ¿Ya? O sea, nuestra primera responsabilidad
es de hablar de Cristo, de sus planes, de su esencia, de su deidad, de su misión, de enseñanzas para guiar a alguien a la vida eterna y a la realización personal. ¿Dónde? En nuestro hogar. ¿Y dónde? En la congregación en la cual pertenecemos. Puede ser que en su hogar su padre no lo deja hablar. Bueno, pues tiene que someterse, ¿no? Puede ser que en su padre, cada vez que usted a sus hijos le quiera hablar de Cristo, lo callan de diferente forma. ¿Cómo es, Pamelita? Ya, ¿no? Puede ser, pero si no le permiten hablar en su clase, hable en la congregación. Y si en la congregación no le permiten hablar, hable en su casa. Pero intente, hermanos. Intentemos. ¿Por qué? Porque no debemos dejar de perder la oportunidad. Porque el griego koiné nos implica claramente que debemos ser luz en la casa. Y no está hablando específicamente de la casa del hogar, de las cuatro paredes. También está hablando del templo. Hermanos, no desaprovechemos nuestra oportunidad. Aprendamos a testificar de Cristo. Pregunto, ¿qué creen que desean escuchar cuando alguien... Porque usted no se puede esconder, ¿ya? Por más que usted no diga que es cristiano y niegue, ya saben que es cristiano. Y cuando tienen un problema le dicen, ¿y tú qué opinas? ¿Saben lo que quieren escuchar? Su perspectiva. La perspectiva de Cristo. De repente no le hacen caso, pero es la puerta que se abre la oportunidad. Miren, cuando yo he sido policía, varios colegas me decían, jefe, tengo este problema. Ya, ahí estaba la oportunidad. Yo estaba como loco haciendo otras cosas. Entonces paraba, agarraba y decía, ya, tú haces esto, ya no me molesten, ven, vámonos para acá. Me sentaba con el hombre y me contaba todo el rollo de su casa. Y yo se lo planteaba todo como Cristo se lo hubiera planteado. La mayoría de veces fracaso. Pero acepté la oportunidad. Pero qué maravilloso es. Cuando las personas que tú das menos que por nadie. Y me acuerdo mucho de este muchachito. Era un tipo Dios de mi corazón. De solamente de verlo, a uno le daba nervios porque era el hombre más desalmado, más... ¡Ah, Dios mío! Terrible como compañero de trabajo. Terrible. Y él también un momento me acuerdo que me dijo, mi hijo está mal y ningún psicólogo lo puede ayudar. Y dicen que se está volviendo loco. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Yo sé que tú me puedes ayudar. Y yo le dije, yo no puedo. Cristo sí puede. Pero primero deja que Él te ayude a ti. ¿Y cómo es eso? Permíteme hablarte de Cristo. Recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y me dijo, ¿y ahora cómo puedo ayudar a mi hijo? ¿Qué es lo que tiene? Inseguro, se asusta, muchos problemas. ¿Qué edad tiene? 13 años. ¿Y qué le gusta a tu hijo hacer? Le gusta la música. ¿Y qué tipo de música escucha? Tal cosa, llévalo a una iglesia. Una iglesia donde tenga ministerio de música. Y mételo ahí, que él vea. Y de acá a una semana conversamos. Y fue a una iglesia y dice que justo un bonito ministerio de música, jóvenes que cantaban, violines, esto, coros. Y el chico entró y miraba una cosa, y miraba otra cosa, y miraba otra cosa. Y le dijo, papito, acá siempre hay que venir. Y a la semana me acuerdo que yo estaba caminando y yo soy grandazo y él flaquito y chiquitito. ¿Ya? Creo que mido 1,50 m, algo así. Y me vio y me abrazó y me cargó. Gracias. Mi hijo ha cambiado completamente. ¿Por qué ha sido eso? Porque la palabra del Señor dice que Él vive entre las alabanzas de su pueblo. ¿Se dan cuenta? La mejor terapia siempre son las cosas del Señor, sin denigrar a la psicología, ojo, pero por si acaso hay una rama de la psicología que estudia la música como remedio, ¿o no? Entonces, la ciencia del hombre, cuando le da la razón a Dios, es muy útil. Y cuando nosotros aprendemos a hablar con la base de la palabra del Señor, vamos a ver muchos fracasos, ¿ya? Pero cada victoria que nos anotamos, en el cielo hay fiesta. Hermanos, seamos sal y luz en el mundo. Tenemos que comprender que no solamente es en la casa, porque en el versículo 16, en su primera parte, dice 5:16, en su primera parte dice,
así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y cuando vemos este vocablo hombres, no es el término ich, sino el término anthropos, que implica un ser humano particular o implica gente. Y yo nunca le voy a llamar hombre a mis hijos, hombre al pastor, hombre al hermano en Cristo. Le llamo hombre a las personas o en forma genérica gente. ¿Dónde estuviste predicando? Donde está la gente. ¿Dónde estuviste dando testimonio? Donde hay gente, que es sumamente diferente, son seres humanos, pero es diferente decir, ¿dónde estuviste testificando? En una iglesia. Entonces, significado, hablar de Cristo, comportarnos como Cristo, es sumamente importante y tenemos que llevarlo en todo lugar. Hermano, si usted me dice que es más importante ir a la luna, ganar su primer millón de soles, si usted me dice que es más importante tener un hijo, yo le aseguro, bajo el ejemplo bíblico, que no es lo más importante. Porque si lo más importante hubiera sido tener un hijo, ¿por qué Jesús no vino, se casó y tuvo un hijo? Si usted me dice que lo más importante es ganar $1 millón, la pregunta es, ¿y por qué Jesús cuando vino a este mundo no se volvió presidente o rey del imperio más poderoso? Si usted me dice cualquier situación, si Cristo no lo hizo, no es lo más importante. Es sumamente importante. Pero lo más importante, como dijo el Señor Jesús, yo he venido a este mundo a terminar la obra que mi Padre me envió. ¿Por qué creen ustedes que Cristo los jaló a sus filas? Para que usted sea sal y luz en este mundo. Y eso es el intento en el cual todos nosotros tenemos que intentar. Para terminar, hermanos míos, cuando vemos lo que significa feliz y realizado en el hebreo, ya no en el griego koiné, feliz y dichoso es acher, que procede de la raíz idiomática acher, que significa planta del pie. Y si usted se da cuenta en las escrituras siempre dicen que el camino, ¿no? Bienaventurados los que hacen la obra de Dios. Implicancia de la planta del pie, que mi voluntad esté detrás de hacer las obras por las cuales el Señor Jesús me ha dado vida eterna. ¿Y cuáles son las obras? Aquí están, en las escrituras. Bienaventurados los que van por caminos perfectos. Y eso solamente lo encontramos aprendiendo, discerniendo y poniendo en obra la palabra del Señor. Para terminar, hermanos míos, recordemos lo que dijo Charles Spurgeon. Él dijo así: pobre mundo, es oscuro y anda a tientas en plena luz del sol como si estuvieran en la medianoche. Y no van a poder tener luz, a menos que, y le dijo a su congregación, que usted y mi persona despertemos y seamos la sal y la luz que el mundo necesita. Hermanos, esforcémonos, seamos valientes y en cualquier lugar del globo terráqueo donde usted sea puesto, intente ser sal y luz para un mundo que vaga como ovejas sin pastor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, su palabra ha sido predicada. Señor, gracias por cómo usted nos enseña ser sal y luz en el mundo. Gracias por cómo usted nos enseña, Señor, cómo nosotros podemos perder ese privilegio y podemos pisotear esa responsabilidad. Y gracias, Señor, porque usted nos demuestra con su palabra que el trabajo es en todo lugar, Señor. Ayúdenos, papito lindo, porque la verdad, sin usted, pocas victorias podremos tener. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor